Buenas noches, mi nombre es Rolando y junto a mi equipo vamos a presentar el tema de cadenas en C. Mis compañeros son Domínguez Gutiérrez Miguel, Sánchez Sánchez Francisco y pues yo su servidor, Rolando. Eh, en este, en esta presentación se abordarán temas como la introducción, la definición de cadenas, cómo se utilizan, sus características y algunas de las funciones que podemos usar para aprovechar más el uso de cadenas, que serían la strlen, strcpy, strcat y para finalizar tendremos nuestra conclusión. Eh, Pues como les comenté, en esta investigación se verán los temas enfocados a las cadenas de caracteres, las cuales pueden resultar mucha importancia a la hora de querer organizar datos almacenados. Los temas que se desarrollaron a lo largo de la exposición son algunos como la definición de las cadenas, o sea, cómo se utiliza, sus características y algunas soluciones para cadenas como strlen, strcpy y strcat. Yo les estaré hablando de un poquito de cómo se utilizan y para qué se utilizan y cómo las podemos utilizar dentro del lenguaje C. En C, las cadenas de caracteres, si bien son un tipo de arreglo que las utilizamos para manipular y guardar caracteres, o bien podemos llamarlo como lo conocemos texto, funcionan con la librería string y las podemos guardar en el tipo de variable de char. Las cadenas se utilizan, pues como lo dije, para manipular texto. Podemos guardar, como aquí lo mencionan, nombres, descripciones, mensajes y cualquier otro tipo de datos donde manejemos los caracteres. Y si bien se estarán preguntando para qué las podemos utilizar, aquí a un ladito podemos leer un poquito donde las podemos implementar, que vendría siendo almacenar y manipular textos, interacción con el usuario, leer y mostrar datos. Esto lo podemos utilizar como por decir en un login, o sea, le pedimos su nombre y su contraseña, entonces ya estamos aquí un poquito leyendo y mostrando datos. También lo podemos utilizar en una gestión de empresas, en un, en un en una gestión de empleados, ya sea pidiendo cuánto gana su salario base, sus años de experiencia. Entonces, a base de eso también podemos utilizar comparativas, que aquí lo menciona más abajito. Podemos comparar y medir cadenas. Eso también nos puede servir para hacer otro tipo de algoritmos, ya sea para sacar curve o RFC, por ejemplo. Entonces, también podemos, como bien aquí dice, validar datos de entrada, comunicación con sistemas externos, enviar y recibir datos de texto. Le hablaremos sobre las características. Como número 1, arreglos de caracteres. Se representan como arreglos de caracteres terminados por un carácter nulo. Como número 2, caracteres nulos. Las cadenas en C terminan por un carácter nulo. Este carácter indica al final de la cadena, por ejemplo, en la cadena Hola Mundo hay un carácter nulo implícito al final, justo después de la O. Como número 3, el puntero de caracteres. Las cadenas también pueden ser manipuladas mediante punteros a caracteres. Como número 4, inmovilidades de literal. Las cadenas literales no deben ser modificadas. Y como número 5, funciones de estándares. Se proporciona en string.h para manejar cadena. Star ln calcula la longitud de la cadena. strSPI copia una cadena a otra. strcat conecta dos cadenas y strSMP compara dos cadenas. Como primer función le vamos a explicar la strlne. La función strlne en programación se utiliza para calcular la longitud de una cadena de caracteres en C y otros lenguajes de programación. Funcionan conectando el número de caracteres en la cadena hasta encontrar el carácter nulo, que marca el final de cadenas en C. Como ejemplo para la función strlen tenemos este código que venimos a presentarles. Por ejemplo, el número 1 de este código tenemos la declaración de variables, que son el char, str y hola mundo.
define una cadena de la característica llamada str, que contiene la frase hola mundo. La declaración de la variable la tenemos como int longitud. Se utiliza para almacenar el resultado de la función. Por ejemplo, le proseguimos a decir que en este ejemplo el strlen cuenta con los caracteres desde el inicio de la cadena o lagundo hasta el carácter nulo y devuelve 10, que es la longitud de la cadena, incluyendo el carácter nulo. Yo le explicaré la función strcat, la cual es una función que nos permite juntar dos cadenas de caracteres diferentes y dependiendo del orden en las que las acomodemos se va a imprimir. Por ejemplo, en el código que se muestra aquí, empieza con la librería, usamos la librería stdio y la de string, la cual es necesaria para usar esta función. Eh, en el código, pues vemos que estamos usando la función inMain. En la segunda, en la quinta línea, declaramos los tipos de cadenas que van a ser cadenas de caracteres de 80 con 80 espacios. Después seguimos con los gets, los cuales son los encargados de captar eh, la línea que escribamos, la va a guardar y guardarla en la variable CAD1 y CAD2. Después de eso utilizaremos la función strcat, en la cual nos acomodamos las cadenas. Por ejemplo, la primera será la CAD2 y la siguiente CAD1. Y por último, pues imprimiremos la cadena, la CAD2, porque las dos se juntarán y se imprimirá aquí. O sea, la CAD1 se pegará con la CAD2. Para la demostración, voy a entrar al embarcadero y lo voy a ejecutar. Por ejemplo, aquí escribimos hola mundo. Y como se puede ver, se imprimió mundo hola. Pues como les dije, acomodamos en la función primero la CAD2 y después la CAD1 y ya por último se imprimió las dos cadenas combinadas. La función strcpy es la función de C en la que podemos copiar una cadena de caracteres de una fuente a un destino. Es decir, los caracteres que tengamos guardados en una variable los podemos copiar a otra con esta misma función. Para poder realizarlo debemos seguir con lo siguiente. Primero, podemos incluir nuestro stdio y a continuación también nuestro string.h. Seguido de esto, declararemos la variable de origen tipo char. Para esto, usaremos la variable de origen y destino. En la de destino colocaremos la longitud dependiendo lo que queramos copiar, siempre y cuando ocurra la longitud. Después de esto mandamos llamar la función strcpy, colocamos destino y después origen, y finalmente en un printf imprimimos ambas cadenas, y así es como resultaría. Sobre los tres diferentes tipos de cadenas que se nos pidió investigar, nos pudimos dar cuenta de que estas resultan ser muy útiles a la hora de trabajar con programas robustos, ya que nos ayuda a tener una mejor organización de nuestras cadenas y tener un trabajo más limpio. Muchas gracias por su atención y espero y les haya gustado la exposición.